En pantalla visualizan el material que vamos a utilizar para esta última tutoría con relación al tema de disoluciones y cálculos de concentración. Primeramente, vamos a abarcar conceptos relacionados con el tema de disoluciones y vamos a iniciar explicando que una disolución es lo mismo que una solución. Cuando nosotros hablemos de una disolución o veamos en un ejercicio o en teoría la palabra solución, ambas son sinónimas entre sí y significan lo mismo. ¿De qué se trata una disolución? De una mezcla homogénea que va a estar conformada por dos partes. En este caso, dos o más partes. En este caso, podemos hablar de moléculas, de iones o incluso de átomos. ¿Y cuáles son estas dos partes que van a conformar una disolución? Un soluto y un disolvente. Tenemos que reconocer que el soluto es el que se encuentra en menor cantidad. Según la imagen, si ustedes notan, contamos con menor cantidad de puntos amarillos y con mayor cantidad de puntos celestes. En este caso, el soluto va a representar esa cantidad menor y el disolvente representa la cantidad mayor. Así es como se va a identificar en la mayoría de las situaciones en la cotidianidad o en los ejercicios. Cuando nosotros nos hablan de soluto, es el que yo voy a encontrar en menor cantidad, en cifras, en sustancia, en etcétera. Y cuando me hable de disolvente, es el que se encuentra en mayor cantidad en ejercicios o en sustancias ejemplificadas. Por lo tanto, cuando nosotros relacionemos otros conceptos al contenido, vamos a identificar entonces que el soluto será aquel que se encuentre siempre en menor cantidad y que éste se va a disolver con un disolvente el cual se encuentra a mayor cantidad. Ahora, puede existir más de un soluto, porque por ejemplo, yo puedo agregar en un vaso de agua una cuchara de azúcar y una cuchara de sal y revolver ambos. Y si ustedes notan, siempre existe una menor cantidad de soluto, pero siempre va a existir una mayor cantidad de disolvente, ¿verdad? Ahora, el disolvente en su mayoría es el que se encuentra en mayor cantidad y el agua es un ejemplo de esto, porque el agua se vuelve un disolvente universal. En imagen tenemos un ejemplo de agua con sal. En este caso el agua va a ser la que se encuentra en mayor cantidad y la sal en menor cantidad. Por lo tanto, la sal va a ser el soluto. Cuando mezclamos ambos, vean que es una mezcla homogénea que se conforma por dos partes, un soluto y un disolvente. Y a eso se le llama solución o disolución. Tenemos que reconocer que las disoluciones están en diferentes estados de agregación o se encuentran en diferentes estados de agregación. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que vamos a tener mezclas homogéneas o disoluciones en condiciones de gas-gas, gas líquido, líquido-líquido, líquido sólido, sólido líquido y sólido sólido. Por ejemplo, donde yo les menciono una disolución gaseosa, sabemos que si la disolución es gaseosa se conforma por dos partes gaseosas. Entonces vamos a hablar del aire. El aire se conforma por el oxígeno y por el nitrógeno. Si hablamos, por ejemplo, del CO2, se conforma por carbono y oxígeno, ¿verdad? Cuando hablamos de una disolución en estado gas líquido, ¿verdad? Podemos hablar que entonces están las bebidas carbonatadas, que son todas estas gaseosas, donde yo observo CO2 y agua. O bien una piscina donde yo tengo cloro y agua, ¿verdad? Entonces siempre vamos a encontrar una sustancia en menor cantidad y otra en mayor cantidad. Cuando hablamos de una disolución donde ambos componentes están en estado líquido, podemos mencionar, por ejemplo, el vodka, donde yo tengo etanol y agua, o vinagre, donde yo tengo ácido acético y agua. Vemos que las dos sustancias están en estado líquido. O bien, también sustancias que se conforman en estado líquido sólido, por ejemplo, la amalgama o el mercurio, líquido en plata. Cuando hablamos de una sustancia, por ejemplo, sólida líquida, ¿verdad? Y vamos a reconocer, por ejemplo, el azúcar, que se disuelve en agua, o el cloruro de sodio, que es la sal, que se disuelve en agua. O sólido sólido, por ejemplo, cuando
tenemos plata, oro, ¿verdad? En aleaciones que se unen entre sí. Entonces vean que encontramos diferentes estados de agregación, tanto a un soluto como a un disolvente, que se mezclan para formar una disolución. Prestenle mucha atención a esta parte, porque más adelante lo vamos a evidenciar en ejercicios. Ahora bien, hay otros conceptos importantes como es la solubilidad y la miscibilidad. Cuando nosotros hablamos, jóvenes, del concepto de solubilidad, tenemos que entender que una sustancia va a ser soluble por cuanto el soluto se va a lograr disolver en la determinada cantidad de disolvente con la que yo cuento. Por ejemplo, si ustedes le agregan a un vaso de agua 2 cucharadas de azúcar, estas se logran disolver. Pero si ustedes agregaran eh, 15 cucharadas de azúcar a un vaso de agua, posiblemente no se disuelva toda la sustancia, ¿verdad? O por ejemplo, cuando en este caso el soluto, para ser soluble o para poder llamarle solubilidad a ese término y que se pueda mezclar una sustancia entre sí, porque realmente eso es lo que es solubilidad, que se mezclan entre sí tanto el soluto como el disolvente, en este caso el disolvente tiene que estar en menor proporción. Entonces, por ejemplo, una taza de café, usted le disuelve 2, 3 cucharitas de azúcar y ellas se disuelven bien, bien. Entonces es una sustancia soluble. Si es una sustancia soluble la que permite que ambos, tanto el soluto como el disolvente, se mezclen, también podemos hablar del concepto de miscible. Es una sustancia miscible o miscibilidad en este caso, ¿verdad? ¿Cómo se representa la solubilidad? Bueno, en gramos de soluto por cada 100 mililitros, es decir, gramos sobre mililitro básicamente. Entonces, ejemplos de sustancias solubles va a ser la leche y el chocolate porque ambas se mezclan. Y al ser soluble, recordemos que es miscible. Pero si yo mezclo agua y aceite, estas no son solubles porque no se logra mezclar nunca el soluto con el disolvente. Mezcle usted una cucharada de aceite en agua para ver si logra disolverse. No. Entonces lo que sucede es que llamaría, en este caso, ya no va a ser una sustancia soluble, sino que va a ser una sustancia insoluble. Y entonces, al ser una sustancia insoluble, pasa a ser una sustancia inmiscible, porque no se pueden mezclar entre sí tanto el soluto como el disolvente, que es básicamente lo que nos habla este texto, donde podemos ver que entonces es una sustancia miscible, por ejemplo, el agua y el alcohol, porque ambos se mezclan. No importa tanto la proporción del uno como del otro, sino porque se mezclan y forman una disolución. Pero si hablamos de una sustancia inmiscible, donde aquellas no se van a poder mezclar en ninguna proporción, como por ejemplo el agua y el aceite, independientemente de la cantidad de sustancia que tengan ambas. ¿Dudas hasta el momento? Ninguna, profe. Ok, muy bien. Profe, yo L- me perdí parte de la explicación porque se me fue el internet. Ok, pero no, ahí queda grabada la presentación, ahí usted lo observa. Lo que te estaba mencionando es conceptos muy básicos, que es una sustancia miscible cuando ésta se mezcla, y si es miscible, entonces por lo tanto es soluble, y si no se mezcla, es una sustancia insoluble, y por lo tanto al no mezclarse se vuelve inmiscible. Y lo anterior que estábamos viendo, soluto disolvente, soluto el que se encuentra en menor cantidad y disolvente el que se encuentra en mayor cantidad, que vamos a encontrar sustancias en diferentes estados de agregación que forman una disolución, donde el soluto y el disolvente pueden estar en estado líquido, gaseoso o sólido. Ahora bien, dentro de del contenido de concentraciones de estas sustancias o de la solubilidad, nosotros vamos a encontrar diferentes propiedades o características que forman a una solubilidad o factores que determinan la solubilidad de una sustancia. Por ejemplo, la presión. La presión es un efecto positivo en la solubilidad, chicos, ya que, por ejemplo, los gases en líquidos lo que permiten es que las moléculas del gas sean similares a la del líquido y y estas sustancias se mezclen entre sí, tanto su soluto como el disolvente, ¿verdad? En el caso de que sean disolventes líquidos o sólidos, la presión no va a afectar, ya que ambos van a tener ambos van a tener volumen definido. Ahora bien, hay otra propiedad todavía mejor, que es la temperatura a la que una disolución se encuentra. Por ejemplo,
Si usted tiene azúcar en café a temperatura ambiente, si usted mezcla el azúcar con el café a temperatura ambiente, se disuelve el azúcar en el café, pero no se disuelve de mejor manera que con el café caliente o a una alta temperatura. Porque entonces, al estar caliente la disolución, se mezcla mucho mejor el soluto. Básicamente es lo que les quiero ahora entender. Por medio de la agitación, ¿verdad? Para obviamente mover la cucharita y que el café quede, el azúcar quede disuelta en el café. O sea, sal con agua, por ejemplo. Pero la temperatura siempre va a permitir mayor, en este caso, mayor miscibilidad o mayor solubilidad, ¿verdad? Mayor mezcla entre el disolvente y el soluto. Por ejemplo, cuando usted va a hacer una pasta, pone agua a hervir, si usted le agrega a esa agua que está hirviendo sal, su temperatura aumenta mucho más fácil porque estamos haciendo una disolución, ¿verdad? Aparte de que la sal tiene otra propiedad que permite aumentar el punto de ebullición. Pero para que ustedes tomen idea de que la temperatura es una de las propiedades que va a permitir que una disolución se pueda mezclar mucho más fácil. Ahora bien, de acuerdo al estudio de las disoluciones, podemos reconocer que una disolución va a ser insaturada, saturada o sobresaturada. Como su palabra lo dice, insaturada es porque va a tener menos soluto que el que es necesario para preparar una disolución saturada. En este caso se le llamaría insaturada o una disolución diluida. Si hablamos de una disolución saturada es cuando ésta va a adquirir la cantidad máxima de soluto que va a disolverse y va a dar un buen gusto o una buena concentración a determinada disolución o sustancia. Y la sobresaturada es cuando más bien el soluto que estamos agregando para prepararlo a la disolución es inestable y pasa a formar inclusive hasta un precipitado y su concentración aumenta, por ejemplo, en sabor, ¿verdad? Entonces, o inclusive podemos ver la formación de ese precipitado, que es lo que nosotros vamos a estudiar. Por ejemplo, cuando usted agrega 2 cucharadas de azúcar al café, inclusive y con buena temperatura, 2, 3 cucharadas, este logra alcanzar un nivel de disolución saturada. Se adquiere una buena concentración, sabe a azúcar, el café sabe dulce, este, tiene buen sabor, buena concentración. Pero si yo, por ejemplo, en una taza de café agrego una cucharada de azúcar, no es suficiente para que esa sustancia logre una saturación de vida y que tenga un buen sabor y que tenga una buena concentración. Por lo tanto, queda una sustancia diluida. Es más fuerte el disolvente, o sea, en este caso el café, ¿verdad? No voy a tener buen gusto a la hora de probarlo. Pero caso contrario, por ejemplo, si yo a esa taza de café le voy a agregar 6 cucharadas de azúcar, ya se va a formar un precipitado, porque usted dice, bueno, profe, aquí queda el soluto al fondo, que es el azúcar, y si se forma un precipitado, su concentración aumenta demasiado y más bien su sabor es exagerado, que es lo que nosotros evidenciamos acá con los ejemplos, chicos. Por ejemplo, que una sustancia insaturada va a contener 26 gramos de cloruro de sodio en 100 gramos de agua. Vemos que es muy poca la cantidad de sal que estoy agregando en agua. Si yo me voy a una disolución saturada, 36 gramos en 100 gramos de agua, ok, ya se alcanza una estabilidad, que era lo que les mencionaba. Pero si nosotros nos vamos a agregar 40 gramos en 100 gramos de agua, ya ahí sí se va alcanzando mitad y mitad y se va formando inclusive hasta un precipitado o una concentración alta. Acá nosotros lo hemos representado por medio de imágenes, pero es el mismo ejemplo anterior, básicamente. Ahora, con el estudio de este contenido, nosotros vamos a dar cuenta que existen diferentes fórmulas para el cálculo de concentraciones en una disolución. Por ejemplo, el grado de concentración de las disoluciones puede calcularse y estudiarse mediante relación que existe entre la cantidad de soluto y la cantidad total de disolución, como se muestra a continuación. Usted puede calcular la concentración de una disolución en una determinada sustancia dividiendo la cantidad de soluto entre la cantidad total de disolución. Entonces, por ejemplo, usted quiere averiguar la concentración de X sustancia.
Simple y sencillamente va a dividir la cantidad de soluto que le estén dando entre la cantidad total de disolución. Y esto lo vamos a ver nosotros más adelante en los ejercicios. O bien tener presente esa fórmula también. Además, suele ser útil conocer la relación que existe entre las concentraciones y sus volúmenes, ya que si ustedes consideran también por regla de 3 se puede calcular, en este caso presten atención, donde me mencionan que yo tengo una concentración 1 multiplicada por un volumen 1 y esta es igual a la concentración 2 por el volumen 2. Si a mí, chicos, me pidieran calcular la concentración 2, recuerden que esta es mi incógnita y que lo que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Por lo tanto, si yo quiero averiguar la concentración 2, tendría que multiplicar concentración 1 por volumen 1. Y como esto está multiplicando, pasa a dividir. ¿Qué quiere decir? Que en ese ejercicio a mí me tienen que dar el dato de concentración 1, el dato de concentración del volumen 1 y el dato de la concentración del volumen 2. Pero también me pueden pedir calcular la concentración 2 de dicha disolución, donde me tendrían que dar concentración 1, volumen 1 y concentración 2 para yo averiguar ese volumen 2, donde sabemos que si la concentración 2 se está multiplicando al volumen 2, lo que está multiplicando pasa a este lado a dividir. Entonces yo voy a dividir concentración 1 por volumen 1 entre concentración 2. No sé si tienen dudas con relación a estas dos fórmulas. Todo bien, profe. Ok. Ahora bien, vamos a tener otras fórmulas que a nosotros nos permiten distinguir, por ejemplo, la cantidad de porcentaje masa-masa de una disolución, el porcentaje masa-volumen de una disolución y el porcentaje volumen-volumen de una disolución, ¿verdad? Entonces, ya estas son fórmulas establecidas. Esto es lo que ya está. Entonces, en este caso, ustedes tienen que reconocer que para la fórmula del porcentaje masa-masa, yo voy a utilizar los gramos de soluto divididos entre los gramos de la disolución multiplicados por 100. En el caso del porcentaje, masa-volumen, voy a dividir los gramos de soluto entre los mililitros de disolución por 1000. Y en el caso de la fórmula de volumen-volumen, yo voy a dividir los mililitros del soluto entre los mililitros de la disolución por 1000. Entonces, básicamente, en este caso el ejercicio usted le va a decir, bueno, acá los ejemplos que vienen abajo lo que nos están diciendo es que tenemos 13% masa masa. Ya nos dan el resultado acá, nos dan el resultado acá y el resultado acá. Entonces, para yo poder identificar cuánto tengo de azúcar, me está diciendo el ejercicio que yo tengo 13 gramos de azúcar en 100 gramos de disolución. Entonces yo voy a dividir los 13 gramos de azúcar entre los 100 gramos y lo voy a multiplicar por 100 y eso me va a dar un 13% masa masa. En el siguiente ejercicio, lo que me dice es que yo tengo 27 gramos de sal, ese es mi soluto. Recuerden que es la menor cantidad y el que se encuentra en mayor proporción va a ser el disolvente o la disolución y entonces en este caso son los 100 mililitros. 27 entre 100 multiplicado perdón, 27 entre 100 multiplicado por 100 me va a dar 27%. Finalmente, vean que tengo 70 mililitros de alcohol y lo voy a dividir entre los 100 mililitros de la disolución por 100. Ahora, cuando yo les hablo de disolvente, siempre va a ser el que se encuentre en mayor proporción, pero vean que aquí estamos hablando de la disolución. Y la disolución, recuerden que siempre es la mezcla del soluto y el disolvente. Aquí ya me están diciendo que es en esos 100 gramos de sustancia o en esos 100 mililitros de sustancia, yo tengo esta cantidad de soluto. Por lo tanto, yo nada más me voy a basar en dividir los gramos de soluto entre los 100 gramos o mililitros de esa disolución que ya me mencionan. ¿Dudas hasta el momento? Profe, una pregunta. En operaciones como estas, ¿siempre va a dar la misma cantidad que en gramos? En esa sí, porque está muy fácil. Pero ¿qué pasará, por ejemplo, si la concentración de soluto fuese mayor o menor?
Porque, por ejemplo, si usted va a dividir 5 entre 100 por 100, ¿cuánto será? 5%. Disculpe, es que no le escuché, se me fue el internet. Digamos, si en este caso la concentración es 5, es 10, es 20, siempre va a dar, por lo general le va a dar porcentaje 20-20, sea masa a masa, sea masa a volumen o volumen a volumen, porque le están dando una concentración. Pero si la disolución fuese menor, por ejemplo 70, 80, ya ahí cambia, o 150, el resultado no siempre va a ser como muy similar, muy igual, ¿verdad? Creo que esa era su duda. Aquí es porque estamos hablando de 100, pero si la proporción de la disolución es menor o es mayor, ese dato va a variar. Ya, muchas gracias, profe. Con gusto. Ahora, chicos, en los ejercicios también les pueden dar a ustedes el porcentaje, ¿verdad? Ya averiguado o ya calculado, y les pueden decir, por ejemplo, determine los gramos de soluto. Y entonces, ojo, si aquí ya me están, por ejemplo, diciendo 13%. Y yo quiero averiguar los gramos de soluto, lo que está dividiendo pasa a multiplicarse y esto que está multiplicando pasa a dividir. Entonces tengo que aprender a hacer despejes. Por ejemplo, si le piden los mililitros de la disolución y me dan el porcentaje más a volumen de 27% y me dan los 27 gramos de sal. Entonces, en este caso, lo que está dividiendo pasa a multiplicar ese porcentaje y como aquí se está multiplicando por 100, lo paso a dividir entre 100, que es el ejercicio que vamos a estudiar a continuación, donde nos dicen lo siguiente. Calcular el volumen de etanol que hay en una botella de 350 mililitros de cerveza imperial, cuya etiqueta indica que su concentración en volumen es de 4% volumen. Vean que a mí me están hablando de mililitros, me están hablando de porcentaje volumen. Por lo tanto, la fórmula que yo voy a utilizar es volumen-volumen. Ahora, si ustedes ven esta fórmula y sustituyen, yo ya tengo el porcentaje, es 4%, 4%. Si ahora ustedes notan 350 mililitros, pero aquí me dice calcular el volumen de etanol que hay en una botella de 350 mililitros de cerveza imperial. Ahí, ¿cuál sería la disolución, muchachos? El dato de disolución. 350. Correcto. Y lo que yo voy a averiguar son los mililitros de soluto o de etanol que contiene esa cerveza. Entonces vean que yo sustituyo en la fórmula 4%. Arriba coloco en rojo, bueno, en mi caso yo lo coloco en rojo, usted lo puede hacer en cualquier otro color o inclusive encerrarlo. La variable que yo quiero averiguar, que son los mililitros de soluto, abajo sustituyo los 350 mililitros y lo multiplico por 100. Cuando yo hago esto, me doy cuenta que tengo que despejar para obtener este dato. ¿Cómo despejo? Vean que los 350 están dividiendo, por lo tanto pasan al otro lado a multiplicar hace 4%. Y lo que está multiplicando pasa a dividir, que es lo que yo procedo a hacer. Cuando yo multiplico 350 mililitros por ese 4% entre 100, a mí me indica que son 14 mililitros de etanol y ese es mi soluto. Esa es la cantidad de mililitros en soluto que yo poseo en esa disolución de cerveza. No sé si tienen dudas con este ejercicio. Profe, entonces, cuando es así, primero, bueno, Ajá, lo planteamos en fracción, te lo podría decir así, por el 100. ajá, Pues lo correcto. pasamos al 350 por 4 dividido en 100. Ujú. Ok. Pero en un ejercicio como este, ¿qué pasara, por ejemplo, hay compañeras, si le hubieran solicitado el dato de los mililitros de disolución y le hubieran indicado que usted tenía 100 mililitros de esa, de soluto, por ejemplo, de etanol? Lo tendría que hacer como el anterior. Exactamente. Entonces, en este caso, usted tendría que pasar a multiplicar los mililitros de soluto, ¿verdad? Por el porcentaje para obtener los mililitros de la disolución y siempre obviamente dividiendo entre 100. Pero el procedimiento es el mismo, sí me voy a explicar. Sí, profe. Ok, perfecto. Después, aquí es donde yo voy a ocupar de
la colaboración de todos. Ejemplo número 2. Calcular la concentración en porcentaje de volumen de 600 mililitros de vinagre disueltos en 1,2 kilogramos de agua. Y me dan el dato de densidad del agua que es 1,0 gramos entre mililitros. Y me dan la fórmula que volumen es igual a los mililitros de soluto entre los mililitros de disolución por 100. Me dan tres datos. Volumen del disolvente, 600 mililitros de vinagre, soluto, 1,2 kilogramos de agua y la densidad, 1,0 gramos sobre mililitro. Hay un primer procedimiento que es muy sencillo que hay que hacer. Si ustedes notan, yo tengo que trabajar mililitros y mililitros, ¿verdad? Y ojo, aquí hay un detalle. Yo tengo una cantidad en kilogramos. ¿A qué lo tengo que convertir? En Pensemos mililitros. en mililitros. Muy bien. Entonces, voy. Ese va a ser mi primer procedimiento. Voy a convertir entonces, en este caso, los 1,2 kilogramos, ¿verdad? A gramos. ¿Cómo hago esto? Un kilogramo, ¿cuánto tienen equivalencia, muchachos, en gramos? 1000 gramos. Entonces, recordemos que 1,2 kilogramos se cancelarían ¿con qué? Utilizando ese factor de conversión, con un kilogramo. ¿Y a cuánto equivale ese kilogramo en gramos? A 1000 gramos. Vean que este kilogramo se va a cancelar con esta unidad de kilogramo. Cuando yo hago este resultado, 1,2 por 1000 entre 1, ¿cuánto me va a dar ese resultado? 1200 1200. ¿1200 qué? Gramos. gramos. Ajá. Ojo que estamos hablando de gramos, ¿verdad? Profe, pero yo dije mililitros y la compañera dijo mililitros y la fórmula dice mililitros. Ajá. Pero entonces, es aquí donde nosotros tenemos que entender que ocupamos los 1200 gramos. Ojo, ¿para qué? Para obtener los mililitros de soluto. ¿Estamos? Y entonces, ¿por qué? Porque dice, calcule la concentración en el porcentaje de volumen de 600 mililitros de vinagre disueltos en 1,2 kilogramos de agua. Ok, pero yo entonces, esos kilogramos de agua los necesito en mililitros de agua. Y es por esto que yo estoy haciendo esta conversión, porque yo necesito los datos en mililitros. Ya tengo los 1200 gramos de agua. Ajá, ¿y qué, profe? ¿Para qué? Bueno, para dividir entonces el dato de los 1200 gramos de agua entre, ¿entre qué cantidad podría yo dividirlo? Los 600 No, porque yo no puedo dividir gramos con mililitros, no tendría sentido. el Lo divi- 1,0, perdón. Exacto, lo dividiría entre 1,0, que es la densidad del agua. Porque, ojo, al dividir esto se cancela esta unidad, verán aquí, que se las voy a poner en otro color, con esta unidad. ¿Sí vieron? Cuando yo hago este procedimiento, chicos, yo voy a dividir entonces 1200 entre 1,0, me da 1200 ¿qué? Mililitros, porque es la unidad que corresponde y es la unidad que queda. Al final, básicamente es lo mismo, pero demostrado a través de procedimientos. Porque es muy fácil decir, ah, sí, pasan a ser 1200 mililitros, pero yo ocupo demostrar ese procedimiento. Ahora, esos 1200 mililitros no van a ser de soluto. Pasan a ser ¿qué? En este caso,
pasan a ser Disolvente. el disolvente. ¿Por qué? Porque en este caso podemos ver que hay 600 mililitros de vinagre disueltos en 1200 mililitros de agua. ¿Qué es mayor? Obviamente el agua, ¿verdad? En este caso la cantidad de agua que yo poseo. Ahora, ¿yo puedo calcular eso? Sí, pero entonces, ojo que la fórmula dice, divida los mililitros de soluto entre los mililitros de la disolución. Ahora bien, chicos, pregunta. Si ustedes notan, yo aquí tengo la disolución. ¿Por cuáles son las dos partes que se conforman una disolución? ¿Alguien recuerda cuáles son las dos partes de una disolución? Que lo estábamos estudiando ahorita en el texto. Una en menor proporción y la otra en mayor proporción. Soluto y solvente. Correcto, soluto y solvente. Entonces, ojo, ¿quién está en menor proporción? Los 600 mililitros de qué? De vinagre. Eso sería mi soluto. ¿Cuál sería mi solvente? Los 1200 mililitros de agua. Profe, ¿por qué los está sumando? Voy a obtener 1800 mililitros de disolución total, porque la disolución se conforma por dos partes, soluto y disolvente. Ahora sí, tiene sentido que mi soluto sea el vinagre porque se encuentra en menor cantidad y que el disolvente se encuentre en mayor cantidad y que ambos juntos forman la disolución y que la fórmula a mí me dice divida los mililitros de soluto entre los mililitros de disolución multiplicados por 100, que es lo que procedo a hacer según fórmula. Entonces voy a tener porcentaje volumen es igual a mililitros de soluto 600 entre los 1800 mililitros de disolución total, recordando sumar soluto y disolvente, multiplicados por 100. Cuando yo hago esta operación de dividir los 600 mililitros de vinagre entre los 1800 de agua multiplicado por 100, a mí este resultado me arroja 33,33% volumen. Y es así como yo le estaré dando solución a este ejercicio. ¿Dudas? ¿Sí entendieron por qué yo utilicé el dato de densidad para obtener los mililitros? Porque yo ocupaba cancelar los gramos con gramos. Y el resultado que yo voy a obtener lo obtengo en mililitros. Y la conversión que yo hago es porque, muchachos, tengo el dato en kilogramos y la densidad lo tiene en gramos. Entonces, para poderlos cancelar, yo necesitaba hacer esa conversión y obtener los mililitros. Ahora, yo obtengo los mililitros de agua. ¿Para qué? Para sumarlos con el soluto y saber la cantidad de disolución. Una vez que yo tengo la cantidad de disolución, procedo a utilizar esta fórmula. Entonces vean que antes de llegar a esta fórmula principal, yo tengo que hacer dos procedimientos antes, que es la conversión y es la cancelación por medio de la densidad del agua para obtener los mililitros de la disolución total. ¿Queda claro? Sí, profe. ¿Ok? El siguiente ejemplo nos habla de que calculemos la molaridad de una solución o de una disolución preparada, disolviendo 5 moles de ácido clorhídrico en suficiente agua hasta obtener 1500 mililitros de solución o de disolución. La fórmula de molaridad nos dice que yo puedo calcular los moles de soluto divididos entre el volumen de la disolución en mililitros multiplicado por 1000. Vean que aquí yo nada más sustituyo los 5 moles de ácido clorhídrico que ya me dan, lo divido entre los mililitros de la disolución y los multiplico por 1000. Aquí están multiplicados por 100, aquí hay un error. Entonces, 5 entre 1500 por 1000, el resultado me da 3,33.
aquí de una vez lo voy a proceder a corregir. De que aquí nosotros multiplicamos por 1000. ¿Quedan dudas con este ejercicio? Vean que este nada más es sustituir, ya no les dije nada, sustituir, ¿verdad? Vean que entonces la fórmula me dice moles de soluto divididos entre los mililitros de la disolución. Aquí me dicen que la disolución tiene 1500, los 5 moles, y lo multiplico por 1000. Eso es todo. Y lo que yo obtenga, la unidad va a ser mole entre litros. Ay, profe, pero curioso. Si me está diciendo mol entre litros, yo tendría que convertir esos 1500 mililitros. Entonces, aquí usted procede a hacer esa conversión también. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo esa conversión? Ok, 1500 mililitros se van a cancelar con 1000 mililitros que tiene un litro. Cuando yo hago esto, ¿verdad? Recordemos que en este caso, yo voy a multiplicar los 1500 por 1, que es la misma cantidad, y los divido entre 1000. Cuando yo hago este procedimiento, obtengo 1.5 litros. Ahora sí, de la disolución. Por lo tanto, al calcular este ejercicio acá, yo tengo que corregir y darme cuenta que aquí serían 1,5 litros. ¿Cierto? Porque fue lo que calculé en litros, no en mililitros. Entonces yo procedo a corregir el dato. Entonces, recordemos que en este caso sería entre 1,5 litros. Ahora sí, 5 moles entre 1.5 por 1000 me va a dar 3333,33. Básicamente un resultado muy similar, pero vean que como cambian las cifras solamente por un numerito tan sencillo. Perdón, por una conversión tan sencilla. Entonces el resultado de esa concentración sería esto que vemos acá. Mol sobre litro. Ahora sí. ¿Dudas con este ejercicio, chicos? No hay que simplificar, profe. ¿En qué sentido? Digamos, como el Resultado. escribir. Ajá, el resultado. No, yo lo dejaría así. Porque al final de cuentas, ¿cómo lo simplificaría usted? Ni idea, profe, por eso le pregunto, porque soy bien mala para No, eso. no, vieras que en este tema no es tan necesario la simplificación, porque más bien el redondeo puede perjudicar su resultado, pero no, con que lo trabaje con dos decimales súper bien. De hecho, yo creo que ni en la tarea indica que trabaje con decimales ni nada por el estilo. ¿Ves? Ok, procedo a explicarles el siguiente ejercicio. El ejercicio 4 dice, calcule la molaridad de una solución o de una disolución que se preparó disolviendo 30 gramos de hidróxido de sodio. Recordemos, chicos, que la masa molar siempre se calcula utilizando tabla periódica. Por ejemplo, aquí lo que hacen es sumar la masa del sodio, la masa del oxígeno y la masa del hidrógeno para obtener los 40 gramos sobre mol. Y es así como se calculaba. Tengo un átomo de sodio, un átomo de oxígeno y un átomo de hidrógeno, por lo tanto yo nada más lo sumo. Eso es tema anterior que ya estudiamos. Ahora, hasta completar una disolución o una solución de 360 mililitros. Como me piden calcular molaridad, yo primero tengo que calcular los moles, porque me decía que la fórmula de molaridad yo la necesito, pero necesito los moles
y los mililitros de disolución. Y en este caso a mí no me dan moles, por lo tanto yo los averiguo primero. ¿Cómo se calculan los moles? Los gramos de soluto entre la masa molar del soluto. ¿Tengo los gramos de soluto? Sí, 30 gramos de hidróxido de sodio, que es la menor cantidad. ¿Tengo la masa molar del soluto? Sí, en este caso es 40. Al yo dividir 30 entre 40, obtengo el resultado de 0,75 mol. Profe, ¿pero por qué? Porque se cancelan gramos con gramos. Véanlo ahí en rojo. Y obtengo la unidad deseada, que son los moles de hidróxido de sodio, que son 0,75. Ahora, en la fórmula de concentración para calcular la molaridad, la fórmula es moles entre los mililitros de la disolución. Reviso que los mililitros de la disolución estén en mililitros y no en litros por aquello que tenga que hacer la conversión. Está en mililitros, yo sustituyo. Ya tengo los datos de los moles, yo sustituyo y multiplico por 1000. Una vez que yo hago esto, sé que 0,75 entre los 360 mililitros de la disolución multiplicados por 1000 me dan 2,08 molaridad, o en este caso, lo que el ejercicio me está arrojando como resultado. ¿Dudas con este? Profe, entonces, porque creo que me perdí. Primero, Ajá. divido el 30 y el 40, ¿verdad? Sí, pero ¿por qué divide 30 entre 40? Porque acuérdense que eso es para calcular moles. Gramos de Ajá. soluto entre masa molar, siempre. Ujú. Y después eso me va a dar 0,75. Y eso lo divido entre 360 y lo multiplico por 1000. Correcto, porque acuérdese que ahí está calculando moles que usted no tiene y los necesita para calcular la molaridad. ¿Ves? Es Listo. un procedimiento anterior, previo a, para poder calcular la molaridad. Ahora, antes de, ¿qué pasaría si yo a usted no le doy la masa molar? Recuerde que también la puede calcular. Entonces, previo a este ejercicio, si a usted no le dan masa molar, usted tiene que calcular masa molar, tiene que calcular moles para posteriormente sacar la molaridad. ¿Ven? Ok. El ejercicio 5 me indica a mí lo siguiente. Determine la masa de hidróxido de potasio, me dan masa molar de hidróxido de potasio, 56 gramos sobre mol, que se necesita para preparar 500 mililitros de una disolución de 0,2 molaridad. Ya me dan la molaridad. Ahora, como ya me dan molaridad y me dicen determine la masa de hidróxido de potasio que se necesita para preparar, y me dan los mililitros, aquí es todo lo contrario. Yo necesito calcular los moles, porque si ustedes se van a la fórmula anterior, los moles se conforman por gramos de soluto y masa molar del soluto. En este caso me dice determina la masa de hidróxido de potasio. Automáticamente yo sé que me están preguntando por la masa del soluto. Por lo tanto, utilizando la fórmula de molaridad, en este caso, yo voy a obtener y sustituir los datos. Moles de soluto es lo que voy a averiguar. En este caso, volumen de la disolución, 500 mililitros. La multiplicación por 1000 siempre se da y la concentración ya la tengo, que es 0,2. Al sustituir esto me doy cuenta que tengo que averiguar los moles de soluto, como les mencionaba. Por lo tanto, lo que está dividiendo, es decir, los 500 mililitros de disolución, se pasan a multiplicar por la concentración molar o la molaridad, que es 0,2, y lo voy a dividir entre 1000, que es uno de los procedimientos anteriores que ya estudiamos. Al hacer esto, a mí me da 0,1 mol de ¿qué? De hidróxido de potasio. Entonces, a mí me dicen calcule el soluto. Pero ¿cómo calculo yo el soluto? Por medio de la fórmula que a continuación les voy a indicar. Recordemos que los moles se calculan dividiendo gramos de soluto entre la masa molar del soluto. ¿Tengo el dato de moles? Sí, porque yo lo acabo de averiguar, es 0,1. ¿Tengo el dato de gramos de soluto, que es a lo que quiero llegar? No. ¿Tengo la masa molar del soluto? Sí, 56 gramos. Lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces, 56 por 0,1 me va a dar 5,6 gramos de hidróxido de potasio.
y ya ahí obtengo los gramos del soluto. Y eso es el dato que yo quería averiguar. Vean que previo a este ejercicio yo tengo que entonces hacer un despeje con la fórmula de molaridad y posteriormente calcular los moles para entonces hacer un despeje como tercer paso y obtener los gramos de soluto una vez que yo tenga los datos anteriores que ya calculé para poder ser sustituidos en fórmula. ¿Queda claro este ejercicio o tienen alguna duda? Profe, yo me perdí. Cuénteme en dónde. En todo, profe. Es que no, o sea, me confundí. Vea, primero, con la fórmula de molaridad, sustituye datos. Vea que tiene una concentración de 2 molaridad, tiene los mililitros de la disolución, pero no tiene los moles, ¿cierto? ¿Cómo va a calcular usted esos moles? Bueno, es sencillo. Va a pasar a dividir, perdón, lo que está dividiendo, que son el volumen de la disolución, es decir, los 500, los va a multiplicar por la concentración. ¿Para qué? Para despejar los moles de soluto. Recuérdese que el 1000 que se está multiplicando los va a dividir entre eso. Va a obtener entonces 0,1 mol. Ya los calculó. Una vez que usted calcula los moles, se va a la fórmula de moles. Y la fórmula de moles lo que le dice es que está compuesta por moles es igual a gramos de soluto entre la masa molar. ¿Cuántos son los gramos de soluto? No conozco porque no me da el ejercicio ese dato. Pero sí me da el dato de moles que acaba de averiguar, que es 0,1. Y sí me da la masa molar, que son los 56 gramos. Por lo tanto, al sustituirlos en fórmula, vean que yo paso a dividir los 56 por 0,1 y ahí ya obtengo el dato de los gramos de soluto. Entonces va que son como tres procedimientos o dos procedimientos previos a llegar a los gramos de soluto o al despeje del soluto. Bueno, profe, gracias. Con gusto. Después, el siguiente ejercicio nos dice cómo se preparan 325 gramos de una solución de sacarosa al 5% en masa. ¿Ok? Me están dando gramos de soluto y me están dando el 5% de masa. Sé que tengo que utilizar la fórmula porcentaje masa-masa. ¿Tengo los gramos de soluto? No, pero sí tengo los gramos de la disolución, 325. Por lo tanto, sustituyo los datos. Ven que me dan el 5% de masa-masa y me dan los 325 de la disolución. Sustituyo y el único dato que me queda son los gramos de soluto, que es lo que se quiere saber. Entonces, esto es sacarosa. Eso es lo que yo quiero averiguar, cuánto hay de sacarosa. ¿Cómo lo averiguo? Bueno, sencillo. Lo que está primero hacer un despeje para poder obtener los gramos de soluto. Lo que está dividiendo pasa a multiplicar. En este caso, 325 gramos por 5% entre 100. Ahora, cuando ustedes van a poner esto en la calculadora, no van a poner por 5%, ¿verdad? Ponen por 5. Entonces, 325 por 5 entre 100 me va a dar un resultado de 16,25 gramos de soluto. Ese es mi soluto. Ahora, eso era lo que me pedía el ejercicio. Si me preguntan cuántos gramos de disolución hay, recuerden que la sacarosa se mezcla con agua, que es un es un tipo de azúcar. Por lo tanto, yo nada más lo voy a restar a la solución total, los 325 gramos que son la solución, a los 16,25 que yo acabo de averiguar. Y es como decir entonces, esta cantidad en 2 cucharadas de azúcar que yo le haya agregado y la cantidad en gramos de agua que yo tenga, pero le voy a restar ese azúcar que yo le acabo de agregar a esa taza. Y eso es 16,25. Véalo de esa manera. Por lo tanto, el resultado que me dé es la cantidad de disolvente, que es decir, en este caso, 308,75 gramos de agua. Porque recordemos que la suma de la cantidad de soluto y disolvente es 325 gramos de solución, formándola toda completamente.
¿Queda claro? Sí, profe. Ok. Después vamos a encontrar que en el tema de disoluciones, chicos, nosotros podemos calcular cantidades extremadamente pequeñas. Entonces vamos a averiguar, por ejemplo, disoluciones en partículas por millón o en disoluciones de partículas por billón. ¿Cómo calculo esto? Bueno, es sencillo. Los miligramos de soluto, y acordémonos que ya un miligramo es más pequeño que un gramo, y divididos entre los litros de la disolución. Y las partes por billón se calculan dividiendo los microgramos de soluto entre los litros de disolución. Ahora bien, esa es la forma. También, como les mencionaba, podemos calcular cantidades molares, es decir, cantidades en una disolución, en un disolvente, de acuerdo a un caso, para contemplar aquellas unidades de una masa en gran cantidad de sustancia. Por ejemplo, la molaridad, que ya la sabemos cómo se calcula, la molalidad, que se representa con una M minúscula, que es todo lo contrario a la molaridad, y que es dividir los moles de soluto entre los kilogramos de disolvente. E inclusive podemos averiguar la fracción molar, que son los moles de soluto entre los moles totales. Ahora, vean que entonces en este caso, para averiguar la molalidad, me tienen que dar los moles de soluto y el kilogramo del disolvente. Que para averiguar la fracción molar me tienen que dar moles de soluto y los moles totales de la disolución. Y que para averiguar molaridad me tienen que dar los moles de soluto entre los litros de disolución. Hay pequeñas diferencias entre las fórmulas. Si bien ustedes recuerdan, al inicio del curso nosotros estudiábamos lo que eran mezclas homogéneas. Dentro de las mezclas homogéneas nosotros hablábamos, perdón, estudiamos mezclas. Dentro de ellas estaban las mezclas homogéneas, las mezclas heterogéneas y las mezclas coloidales. Cuando nosotros hablamos de mezclas coloidales, es porque cumplen ciertas características por lo cual se les llama coloides. Una de sus primeras características es que son extremadamente partículas muy pequeñas, las cuales no se pueden separar por métodos físicos, perdón, como la decantación, entre otros. Y además, estas mezclas se asemejan o son muy parecidas a las homogéneas, pero a simple vista tienen propiedades y además tienen dos fases, la fase dispersa y la fase dispersante. Viene siendo esto como un soluto y como un disolvente, solamente que al tener una fase dispersa o dispersante se pueden observar sus moléculas, perdón, su cantidad de sustancia. Ahora, los coloides van a cumplir tres características principales. Son mezclas homogéneas, pero no son mezclas homogéneas, pero tampoco heterogéneas. El tamaño de sus partículas son completamente pequeños, van de los 1 a los 100 nanómetros, que no se podían separar por métodos físicos, pero que cumplen dos propiedades, el efecto Tyndall y el movimiento browniano. El efecto Tyndall consiste en que a través de un rayo de luz yo puedo observar la composición de ese material, y el movimiento browniano es que a través de este movimiento aleatorio de la disolución, las partículas que la conformen, sean líquido o gas, que puedan chocar entre sí, como lo estudiamos al inicio, ¿verdad? De acuerdo a su estado de agregación, forman un fluido. Entonces, podemos encontrar diferentes sustancias o diferentes disoluciones en forma coloidal y de acuerdo a su fase, sea en este caso eh, gaseosa líquida, gaseosa sólida, líquida gaseosa, entre otras, que se puedan mezclar entre sí. Recordemos que la fase de partícula o la fase dispersa y el medio o la fase del medio o medio dispersante es la que resume cómo es que se conforma un coloide. Por ejemplo, cuando a nosotros nos dicen que un coloide es espuma, por ejemplo, la crema batida o la crema de afeitar, yo tengo que reconocer cuál es su fase dispersa y cuál es la dispersante. La fase dispersa, la que se encuentra en menor cantidad, la fase dispersante, donde se disuelve, perdón, donde
el medio donde se va a disolver esa fase dispersa. Por lo tanto, véanlo como la que se encuentra menor y la que se encuentra en mayor cantidad. Como en el caso de la espuma, la parte gaseosa es la que se encuentra en menor cantidad, es decir, es fase dispersa, y la fase del medio, la que se encuentra en mayor cantidad, va a ser la líquida, ¿verdad? Y eso lo vemos en un aerosol de la espuma de afeitar o de una crema batida, por ejemplo. Y pasa lo mismo con la espuma líquida, por ejemplo, cuando nosotros lavamos ropa, por comentarles algo, y pasa lo mismo. Vamos a notar que dentro de la fase del medio, que se encuentra en mayor proporción, su fase dispersante va a ser el agua, y que la fase gaseosa, en este caso, va a ser la espuma que se forma y que va a ser entonces en esta casa, perdón, en este caso, la fase dispersa. Y es así como el texto nos da diferentes ejemplos y diferentes estados de agregación donde ocurren estas situaciones. Ahora bien, para finalizar el contenido, yo les agrego acá 5 ejercicios de disolución. A mí me gustaría que ustedes puedan por lo menos interpretar cada uno de los ejercicios, de los datos de los ejercicios. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con eso? Que en el caso del primero, a usted le hablan de una disolución de ácido clorhídrico al 20% masa a masa y que tiene una densidad de 1,98 gramos sobre mililitro. Exprese la concentración de la misma molaridad. Entonces, ¿qué datos me dan? Porcentaje masa a masa, me dan densidad. ¿Cómo procederían ustedes a resolver ese ejercicio? ¿Tienen idea? Pero sinceramente yo creo que me confundiría un poco si lo hago. Ok, pero tiene, ojo que le dicen una disolución de ácido clorhídrico al 20% masa a masa, tiene una densidad de 1098 gramos mililitros, expresa la concentración. Primeramente, recordar que yo tengo que usar una fórmula. ¿Cuál fórmula utilizaría usted ahí de acuerdo a ese ejercicio? ¿Masa en masa? ¿O cómo? Correcto, correcto. Entonces, para yo poder utilizar esa fórmula masa en masa, primero tengo que saber cuántos son los gramos de soluto. Los tengo. El 1,098, ¿no? Eso es densidad, no. Ujú, eso es densidad. No tengo los gramos de soluto. Tengo los gramos de disolución. No, ¿verdad? Ok, entonces, ¿cómo procedo a resolver ese ejercicio? Como les decía, en este caso, tengo porcentaje masa-masa, que es 20%, y tengo la densidad, que se representa como con una P minúscula, que es 1098, 1,098 gramos sobre mililitro. Yo voy a ir a sustituir, chicos. En este caso, vea que la fórmula a mí me decía porcentaje masa-masa y la fórmula lo que me dice es gramos de disolución. Yo voy a utilizar la densidad para poder calcular, en este caso, los gramos de soluto. ¿Por qué? Porque una vez que yo utilice el 1,098 sustituido en esa fórmula, sé que pasa al otro lado a multiplicarse al 20%. Cuando yo hago esto, obtengo que es 0,20. Ah, bueno, y dividido entre 1000, obtengo que esto me da 0,21 gramos de soluto. Ok, ya tengo los gramos de soluto, pero a mí la fórmula para calcular, ya calculé los gramos de soluto, pero me dice expresa la concentración de la misma molalidad. Recordemos que la molalidad se representa con una M minúscula. Y entonces M minúscula sería igual a los moles de soluto entre los kilogramos de disolvente. Para yo poder hacer esto, primeramente tendría que los moles se calculan dividiendo los gramos de soluto entre los kilogramos de disolvente o de solvente. ¿Tengo los gramos de soluto? Sí, los acabo de averiguar. ¿Tengo los kilogramos de disolvente? No. Me toca convertir los 1,098 a kilogramos y yo ese resultado al convertirlo a kilogramos lo obtengo que es 0,0198 kilogramos. Ahora sí.
yo voy a calcular moles de soluto. Dice que yo al dividir los 0,21 entre esta cantidad, que fue la conversión a kilogramos de la densidad, voy a obtener un 191,25 mol de soluto. ¿Y qué me dice la fórmula? Divídalos entre la cantidad de los kilogramos de disolvente. Aquí yo lo redondeé por aquí. Perdón, no lo redondeé por aquello, pero es lo mismo. Y convertí esa cantidad y lo que me da es la cantidad de la molaridad, que es 174,21. Vean que entonces para resolver un ejercicio de este tipo, yo tengo que tomar en cuenta una fórmula. Posteriormente esa fórmula me permitió obtener los gramos de soluto para yo calcular con otra fórmula los moles. Y una vez que yo tengo los moles, tengo que utilizar una tercera fórmula para averiguar la molaridad. Entonces tienen que tener mucho cuidado con los datos que les dan para poder llevar un dato a otro y calcular la variable que les preguntan. Ese es un poquito complejo, ¿verdad? Sí, Para que lo tomen en cuenta. Ahora bien, vean que el ejercicio número 2 me decía determine cuántos gramos de hidróxido de potasio son necesarios para preparar 25 mililitros de la disolución al porcentaje 20% masa volumen. Vean que yo utilizo aquí la fórmula porcentaje masa volumen porque tengo los gramos de soluto. ¿Tengo los gramos de soluto? No, pero sí tengo los mililitros de disolución y tengo el porcentaje. ¿Cómo me doy cuenta? Cuando yo lo sustituyo en fórmula. Vean que aquí el porcentaje masa volumen es 20, que los mililitros de la disolución son 25 y que el único dato que no tengo son los gramos de soluto. Entonces recordemos que lo que está dividiendo pasa a multiplicar. En este caso paso a multiplicar los mililitros de disolución por ese porcentaje masa volumen. Y que como está multiplicando por 100, más bien en este caso se pasa a dividir entre 100. Al multiplicar 25 mililitros por el porcentaje 20% masa volumen entre 100, yo obtengo 5 gramos de hidróxido de potasio. Y a mí lo que me preguntaban era determine cuántos gramos de hidróxido de potasio son necesarios para esa disolución. Y si a mí me están diciendo que la disolución tiene 20% masa volumen y me dan los mililitros, yo averiguo los gramos de soluto. Este sí es un ejercicio más sencillo, ¿verdad? ¿Dudas con este? todo bien, profe. Ok. El ejercicio número 3 me dice a mí, determine la molaridad de una disolución de hidróxido de bario que contiene 280 gramos de sal en 900 mililitros de disolución. La molaridad se calcula moles de soluto entre litros de disolución por mil. Tengo que averiguar primeramente, chicos, los moles en este caso. ¿Cómo averiguo yo los moles? Dividiendo. Ojo aquí. Primero, determinen la molaridad de una disolución de hidróxido de bario. 280 gramos de sal en 900 mililitros de disolución. Ok. Este es mi primer paso. Averiguar los moles. ¿Cómo averiguo los moles? Gramos de soluto entre la masa molar. ¿Me dan la masa molar de ese compuesto? ¿Sí o no? ¿Qué dirían ustedes? ¿Puede repetir la pregunta, profe? ¿Me dan masa molar? ¿Sí o no? Dato de masa molar. Creo que no. Exactamente, no se lo dan. ¿Cómo calcularía usted ese dato de masa molar? Ojo, ¿cuántas moléculas o átomos de bario ve usted aquí? Uno. Aquí hay un uno que no se nota, ¿verdad? Lo multiplico. Uno por, me voy a tabla periódica, busco la cantidad de masa del bario y ese es el resultado. Ahora, ¿cuántas moléculas de oxígeno ve usted aquí? Dos por una, dos de oxígeno.
y el oxígeno en tabla periódica vale 16, si no me equivoco. 2 por hidrógeno, la masa del hidrógeno. Una vez que yo sumo todo esto, yo calculé ya la masa molar. Dice que la masa molar, cuando yo calculo, es 171,33. Y ojo, sigo calculando los moles. Me dan los gramos de soluto, sí, 280 gramos. Ahora sí, ya tengo el dato de masa molar. Al dividir 280 gramos de sal, en este caso, y que aquí no es sal, sino que sería los 280 gramos, no, sí, los 280 gramos de sal, perdón, divididos entre los 171,33 de la masa molar del hidróxido de bario, yo obtengo que esos moles son 1,63. Para yo averiguar la molaridad, recuerden que es moles entre litros de disolución, pero ojo, litros de disolución. ¿En cuánto está aquí esto? ¿En qué? En mililitros. Entonces lo tengo que convertir a litros. Y al convertirlo a litros me da 0,9. Ya averigüé la cantidad en moles. 1,63 entre 0,9 por mil, según fórmula, me da 1,81 molaridad de esta disolución. Paso 1, calculo la masa molar de ese compuesto. Paso 2, utilizo la fórmula de mol para averiguar gramos de soluto entre esa masa molar que averigüé. Paso 3, sustituyo en la fórmula de molaridad los gramos de soluto entre perdón, los moles del soluto entre los litros de la disolución, pero antes de dividir los litros de disolución, tengo que hacer un paso previo, que era pasar los mililitros a litros. Y ya ahí obtendría el resultado final. Volvemos a un ejercicio un poquito más complejo, ¿verdad? ¿Dudas? De mi parte, no. ¿Ok? Ejercicio 4. Calcule para una disolución de 54,35 gramos de hidróxido de potasio en 456,67 gramos de agua, cuya densidad es 1087 gramos sobre mililitros. Vean, yo les voy a ser honesto. Yo quiero que ustedes practiquen por lo menos este, porque yo ya he venido explicando y explicando y explicando. No se asusten si se equivocan, estoy para corregirles o para que lo hagamos juntos. No importa si se equivocan. ¿Qué voy a hacer en el primer ejercicio? Calcular el porcentaje masa masa. Entonces, ¿quién me quiere ayudar con esa parte del porcentaje masa masa? ¿Quién me quiere ayudar con el punto B, porcentaje masa volumen? ¿Y quién me quiere ayudar con el punto C, que es la molaridad? Ok, solo tengo dos personas. Entonces yo no sé si Emily quiere participar y quiere participar la otra compañera. Jay, bro, yo puedo participar, pero no sé, siento que no voy a responder bien. No, no, pero ahí lo vamos haciendo juntos. Y Bueno, si la está otra bien. compañera quiere participar, pues también se nos une. Vea, paso uno. ¿Cómo calculo yo el porcentaje masa masa? ¿Cuál es la fórmula de porcentaje masa masa? ¿Qué dice esta fórmula? Profe, no está compartiendo pantalla. Ahí voy. ¿Qué dice la fórmula porcentaje masa masa? Calcule para una disolución de 54,35 gramos en Ujú. 456,67 gramos de agua, cuya densidad es 1,087 gramos entre mililitros. Ok. Ese es el ejercicio. Ahora, la fórmula a mí me dice que el porcentaje masa masa se averigua dividiendo gramos de soluto entre los gramos de disolución. Esto para el apartado A, ¿verdad? Entonces,
Cuando yo hago esto, automáticamente me doy cuenta que tengo los gramos de soluto. ¿Qué diría usted? ¿Podría volver a repetir, profe? Tengo los gramos de soluto de esa disolución. Yo diría que sí. Sí, Ok, ¿cuáles serían los gramos de soluto? 4, 54,35. Correcto, porque es el que está en menor cantidad. Muy bien, ya vamos bien. Lo voy a dividir entre los gramos de disolución. Ah, bueno, muy importante, esta fórmula se multiplica por 100, ¿verdad? Ahora sí. Tengo los gramos de disolución. ¿Qué dirían ustedes? Sería 456,67. Ok, cuéntenme una cosa. ¿Qué era una disolución? ¿Por qué se conforma? Por dos partes. ¿Cuáles eran? soluto disolvente. Sí, Correcto. Entonces, ojo aquí. A mí me está diciendo que tengo 54,35 de hidróxido de potasio. Me está diciendo que tengo agua 456,67. Por lo tanto, para poder formar esa disolución y mezclar los dos, ¿qué harían ustedes entonces? ¿Qué harían? Recuerden que una disolución es agarrar el hidróxido de potasio y el agua, juntarlos. Entonces, me están diciendo que tengo 54,35 gramos de hidróxido de potasio y 456,67 gramos de agua. Y que una disolución es un soluto y un disolvente. Por lo tanto, ¿qué harían ustedes? sumar los gramos. Correcto. Los gramos de soluto, ¿verdad? Más los gramos de agua. ¿Cuánto me va a dar este resultado? Bueno, sencillo. 54,35 más 456,67. Ay, no estoy sumando. 54,35 más 456,67 me dan 511,02 gramos de disolución. Eso es la disolución, ¿verdad? Los gramos de mi disolución. ¿Qué decía la fórmula? Divida los gramos de soluto, que serían estos de acá, entre los gramos de disolución y multiplícalos por ¿quién? Por 100. Y el resultado sería 54,35 entre 511,02 por 100 me da 10,63 porcentaje masa. ¿Vieron? Que sí se puede. Ya logramos la parte A. ¿Dudas con esa parte? Por mi parte, no. Ok, ¿entendieron el por qué yo sumé soluto y disolvente? Porque ambos forman una disolución, ¿verdad? Ok. Una vez que ya calculé la parte A, voy con la B. ¿Qué dice la parte B? Bueno, calculemos el porcentaje masa volumen. ¿Cómo se calcula el porcentaje masa sobre volumen? Dice que el porcentaje masa sobre volumen se calcula gramos de soluto entre mililitros de disolución por 100 y que esto es igual entonces a lo siguiente.
A ver, pensemos. Tengo los gramos del soluto. Sí, ¿Cuáles son? sería igual los 54,35. Ajá, muy bien. Ahora, hidróxido de potasio, ¿verdad? Muy bien. Ahora, tengo yo los mililitros de disolución. No, ¿verdad? No tengo los mililitros de disolución. ¿Cómo podría averiguar yo los mililitros de disolución? Me dan un dato clave. Ya este sé, pero este ¿para qué? ¿Para qué me dan la densidad del agua? Con la densidad del agua tendríamos que calcular los mililitros de disolución. Correcto. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Va a agarrar esos gramos de soluto, que son 54,35 gramos de hidróxido de potasio, y los va a dividir entre 1,087 gramos sobre mililitros. Ojo, gramos se cancelan con gramos. Cuando yo hago esto, 54,35 entre 1,087, obtengo 50 mililitros. ¿De dónde tomo esos mililitros? ¿Cuál es la unidad que me está quedando aquí, chicos? Bueno, chicas, mililitro, ¿verdad? Y ya ahora sí, tengo los mililitros de esa disolución. Ahora, yo ahora sí puedo proceder a dividirlos entre esos 50 mililitros multiplicados por 100. Una vez que yo hago esto, entonces sería 54,35, que son los gramos de soluto, por los mililitros de disolución, que son 50, multiplicado por 100, me darían, que me da un número feo, 271,750. ¿Porcentaje qué? Perdón, Porcentaje masa volumen. Dígame, a mí me dio diferente. ¿cuánto te dio? Ay, perdón, yo lo multipliqué. 108,7. Sí, sí, perdón, yo aquí lo estoy multiplicando, disculpen. Sería 54,35 entre 50 por 100. Ay, qué error puse. Voy. 54,35 entre 50 por 100. 108,7, ¿verdad? Sí, señor. Muchas Correcto. gracias por el error. 100,8,7. Porcentaje masa volumen. Ya decía yo que estaba muy alto. Ven, y ya logramos otro punto B. Ahora, me dice calcule la molaridad. Entonces yo me voy y calculo la molaridad. ¿Qué me dice la fórmula de molaridad a mí? Bueno, sencillo. La fórmula de molaridad a mí lo que me dice es lo siguiente. ¿Cómo calculo yo la molaridad? ¿No recuerdan? Les aconsejo tener en una fichita las fórmulas. La molaridad se calcula. Perdón, molaridad o molaridad. Déjenme ver. La fórmula de molaridad está por aquí.
Moles de soluto entre litros de disolución por mil. Entonces, molaridad, moles de soluto entre litros de disolución por mil. Lo voy a hacer en este color para que lo noten. Ok. Tengo los moles de soluto. No. Sí. ¿No? Sí. ¿Sí o no? Di- Creo que sí, ¿no? No. Digamos dónde ve el dato de mol. Ya me fijé bien. No se lo dan. Le dan litros de disolución. Dan los mililitros, profe. Correcto. Entonces esos mililitros, empecemos por ahí. Pasemos esos mililitros a litros. Entonces, un litro tiene 1000 mililitros. Oh, esto de aquí se cancela con esto de aquí. Y el dato que yo obtenga sería 50 mililitros por uno, es la misma cantidad, dividido entre 1000, me da 0,05 litros. Listo. Ya ahí tengo una parte. Y luego me dice calcule los moles de soluto, pero ay, ¿cómo calculaba yo los moles de soluto? ¿Cómo obtengo yo el mol de soluto o los moles? Dividiendo los gramos de soluto. Recuerden que el mol se calcula obteniendo gramos de soluto entre masa molar. ¿Saben cuánto es la masa molar? Tampoco, profe. Entonces tengo que ir a ver cuánto tiene en valor el potasio, el oxígeno y el hidrógeno y sumarlos. Y dice que eso es 56 gramos. Una vez que lo calculan. Ahora sí, tengo los gramos de soluto. Gran pregunta. ¿Sí o no? Sí. Al inicio me Sí. los daban. 54,35 gramos. Divididos entre la masa molar, que son 56 gramos. Entonces vean que estos gramos de aquí se van a cancelar con los gramos de aquí. ¿Para obtener qué? Moles. Entonces, 54,35 entre 56 me dan 0,97 mol. Y ya tengo los moles. Ahora, para calcular la molaridad, decía que yo tenía que dividir los moles de soluto. Ya los tengo, ¿verdad? Ahora sí, 0,97 mol entre los litros de disolución. ¿Tengo los litros? Sí, 0,05 litros. Y ese resultado de 0,97 entre 0,05 me da 19,4 mol. Claridad.
¿Vieron? Como si se pudo resolver. Y va muy bien en la parte A y B, pero ya en la parte C es donde yo creo que se pegan un poquito, ¿verdad? Pero nada del otro mundo, porque es que este ejercicio requiere mucha práctica, ¿verdad? Para que lo tomemos en cuenta. ¿Dudas, chicas, con relación a este ejercicio? Por mi Ok, parte, no, profe. perfecto. Finalmente, nos dicen que una disolución de ácido sulfúrico concentrado tiene una densidad de 1,836 gramos sobre mililitro y una concentración de porcentaje 98 o 98% de volumen y que termine en este caso la masa de ácido que hay en 150 mililitros de dicha disolución. Nos dan la fórmula. Porcentaje volumen es igual mililitros de soluto entre mililitros de disolución. Aquí yo quiero conocer cuántos son, en este caso, la cantidad en gramos de esa sustancia. Por lo tanto, como ya conozco los 150 mililitros de disolución y me dan el porcentaje, lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces los 150 pasan a multiplicar al 98% y lo divido entre 100 porque estaba multiplicándose. Obtengo 157 mililitros de soluto porque es para averiguar el soluto. Vean que al darme la densidad, yo puedo dividir lo del soluto, que son los 147 mililitros, entre 1,836 para obtener los gramos. Ven que mililitros se cancelan con mililitros y obtengo que hay 80,06 gramos de sulfato de hidrógeno, porque no era ácido sulfúrico, era sulfato de hidrógeno. Aunque es lo mismo, pero le agrego AC al final. Por eso es muy importante escribir bien la nomenclatura de los compuestos. Ahí se me fue ese datito nada más. ¿Dudas, chicas? Aunque aquí no es necesario poner el AC, acordémonos porque al unirse hidrógeno con un radical compuesto, sabemos que ya forma un ácido, según teoría. ¿Ok? Voy a dejar de compartir.